Poco antes de irse, Abraham Quintanilla dejó expuesta una verdad que nadie imaginaba. Se suele afirmar que, al final de la vida, las personas eligen el silencio. Sin embargo, Abraham tomó una decisión diferente. Antes de morir, optó por dejar por escrito una verdad nacida de un acto consciente. Una revelación que no estaba destinada a los medios, ni a los seguidores, ni siquiera al público en general, sino a un objetivo profundamente personal. Hoy, finalmente, esa verdad empieza a salir a la luz. Tras la muerte de Abraham Quintanilla, quedaron demasiadas preguntas suspendidas en el ambiente. Un silencio inquietante se apoderó del entorno. Un funeral que no fue anunciado de manera abierta, y una sensación extraña entre quienes conocían a la familia. Algo importante se mantenía oculto. Lo que casi nadie sabía, y lo que ahora se conoce, es que Abraham Quintanilla había dejado un testamento. Un documento que iba más allá de números y bienes materiales, abordando también emociones, decisiones del pasado y la historia de una hija que jamás imaginó lo que estaba por enfrentar. Porque lo que Abraham decidió expresar antes de morir no se limitaba a una simple repartición de bienes. Era una verdad, una postura clara y para muchos una herida que aún permanece abierta. Durante años, Abraham Quintanilla fue visto como el guardián del legado de Selena. El padre que, tras perder a su hija de la forma más trágica, logró sobreponerse al dolor para proteger su memoria, su música y su nombre. Pero también fue un hombre que tomó decisiones complejas y en numerosas ocasiones cuestionadas, especialmente en el terreno financiero. Después de la muerte de Selena, el apellido Quintanilla quedó vinculado no solo al duelo, sino también a un crecimiento económico desmedido. Derechos musicales, regalías, contratos, licencias, merchandising y producciones audiovisuales transformaron el legado de Selena en una industria multimillonaria, con Abraham como una de las figuras centrales en su administración. Durante años, los ingresos siguieron fluyendo sin interrupción. Con el paso del tiempo, el avance de la edad y las heridas internas que nunca lograron cerrarse del todo, Abraham comenzó a pensar en lo inevitable, su propia partida. Personas cercanas aseguran que, en sus últimos años, hablaba cada vez más del pasado, de Selena, de las decisiones que tomó, de los aciertos y de aquello que quizá habría cambiado si hubiera tenido la oportunidad. Fue entonces cuando decidió dejar todo por escrito. No con la intención de justificarse ante el mundo, sino para dirigirse directamente a sus hijos. Tras su fallecimiento, el ambiente dentro de la familia Quintanilla se volvió tenso. No hubo comunicados inmediatos sobre herencias ni anuncios concretos. No existieron confirmaciones públicas, solo rumores persistentes. Se habló de reuniones privadas, abogados y notarios convocados con absoluta discreción, documentos que no todos habían visto. Porque, contrario a lo que muchos creen, cuando alguien muere dejando bienes, no son los jueces quienes los reparten, sino los albaceas y abogados encargados de ejecutar el testamento del fallecido. Y en este caso, los deseos de Abraham Quintanilla no eran sencillos. El testamento existía, estaba debidamente firmado y había sido preparado con mucha anticipación. Pero su contenido no coincidía con lo que muchos esperaban. Una inquietud creciente comenzó a sentirse entre los miembros de la familia. No todos compartían la misma posición. Miradas que evitaban cruzarse. Silencios prolongados. Conversaciones que se cortaban cuando entraba otra persona. Porque, aunque el dinero siempre es un tema delicado, existe algo aún más doloroso: la sensación de haber sido dejado de lado por un padre. Eso fue exactamente lo que una de sus hijas empezó a sentir. Creció bajo la sombra de una tragedia familiar inmensa. Vivió cargando el peso del apellido Quintanilla, el recuerdo constante de Selena y la creencia de que, algún día, las decisiones del pasado encontrarían equilibrio.
¿Pero qué estaba a punto de descubrir Josín? Palabras. Según fuentes cercanas al proceso, el testamento de Abraham Quintanilla no solo enumeraba cantidades, propiedades o derechos. También contenía mensajes implícitos, decisiones que reflejaban vínculos, distancias emocionales y juicios personales. No se trataba de un documento frío. Estaba cargado de significado. Y en esas páginas se encontraba la verdad que Abraham decidió dejar antes de morir. Una verdad que impactó de forma directa a una de sus hijas, aunque en ese momento nadie lo sabía con total certeza. El testamento aún no había sido leído por completo frente a todos los involucrados. Solo se conocían fragmentos, comentarios aislados y sospechas. Mientras tanto, el duelo seguía su curso. Despedir a un padre no implica únicamente enterrar un cuerpo, sino también dejar atrás expectativas, promesas silenciosas y explicaciones que jamás llegaron. Para esta hija, el funeral de Abraham Quintanilla no representó un cierre. Fue el inicio del golpe emocional más profundo de su vida. Porque cuando finalmente la familia fue convocada para tratar el contenido del testamento, todos asistieron convencidos de que sabían exactamente lo que iban a encontrar. Pero nadie estaba preparado para lo que Abraham había escrito, y menos aún para lo que había decidido no dejar atrás. Lo que ocurrió en esa reunión cambiaría la relación familiar para siempre, y marcaría el inicio de una tormenta silenciosa que, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse. Pero esta revelación, esta verdad concreta, esta decisión final de Abraham Quintanilla aún no se ha revelado, y lo que viene después lo cambia todo. El día en que la familia fue convocada para abordar el testamento de Abraham Quintanilla, nadie cruzó la puerta con calma. No se trataba de un encuentro común ni de un trámite legal sin peso emocional. Era el instante en que un padre, incluso después de partir, iba a pronunciar sus últimas palabras. La casa permanecía en quietud absoluta, un silencio espeso, incómodo, casi asfixiante. Nadie elevó demasiado la voz, nadie formuló preguntas innecesarias. Todos comprendían que a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. Los documentos descansaban sobre la mesa, las cartas estaban cuidadosamente ordenadas, los sobres sellados. La presencia de quienes debían cumplir la voluntad de Abraham, los abogados y el alguacil designado, imponía respeto. No estaban allí para interpretar ni opinar, sino para ejecutar lo establecido. Porque cuando existe un testamento, no hay espacio para lecturas emocionales. Lo escrito se cumple. Aunque incomode, aunque tome tiempo, aunque fracture relaciones. La lectura comenzó de manera formal, técnica, distante, con fechas, nombres y entidades. Pero conforme avanzaban las páginas, las expresiones fueron cambiando. Algunos sintieron que lo que escuchaban confirmaba sus suposiciones. Otros se apresuraron a reaccionar, porque el testamento no consistía simplemente en repartir bienes de forma equitativa. Abraham Quintanilla había reflexionado cada paso, había dejado instrucciones precisas y, sobre todo, había marcado diferencias. Durante años se asumió que el dinero generado tras la muerte de Selena estaba perfectamente distribuido, controlado y casi intocable. Sin embargo, la realidad era que Abraham administró durante décadas un flujo constante de ingresos, regalías musicales, derechos de autor, licencias de imagen y proyectos ligados al legado de su hija. Ese dinero no desapareció. Se transformó, creció, se reorganizó y ahora, por primera vez, aparecía reflejado como herencia. Pero no todos figuraban de la misma manera. Fue entonces cuando una de sus hijas empezó a experimentar una sensación extraña. Aún no era rechazo, era desconcierto. Cada párrafo parecía esquivar su nombre. Cada asignación parecía aludir a algo distinto. Y aunque nadie decía nada en voz alta, el ambiente hablaba por sí solo.
Miró a su alrededor. Buscó una clave, una explicación silenciosa, pero no la halló, porque Abraham no había dejado aclaraciones extensas. No hubo cartas cargadas de emoción, no hubo disculpas escritas, hubo decisiones, y esas decisiones pesaron más que cualquier palabra. Los abogados siguieron leyendo sin detenerse, sin dramatizar, como marca el protocolo. Pero la tensión en la sala aumentaba. Algunos respiraban hondo, otros evitaban mirarse. Alguien, en cierto momento, apretó los brazos bajo la mesa, porque se hacía evidente que no todos recibirían lo mismo. Y peor aún, no todos obtendrían aquello que creían merecer. En familias marcadas por tragedias públicas, el dolor nunca es simple. Siempre arrastra expectativas, silencios heredados y heridas que jamás cerraron del todo. La familia Quintanilla no fue la excepción. Durante años, ciertas decisiones de Abraham generaron distancias emocionales, desacuerdos y formas distintas de entender el pasado y el futuro. Y ahora, ese conflicto latente comenzaba a tomar forma en cifras, propiedades y derechos. Cuando la lectura terminó, nadie habló de inmediato. No hubo gritos ni escenas exageradas, solo un silencio prolongado, demasiado prolongado. De esos silencios que dicen más que cualquier discusión. Finalmente, alguien formuló una pregunta simple, casi ingenua. ¿Fue suficiente? La respuesta llegó clara y directa. Esto es lo que Abraham Quintanilla dejó por escrito, ni más ni menos. Para una de sus hijas, ese instante resultó devastador. No porque esperara una fortuna descomunal, sino porque ansiaba reconocimiento. Quería sentir que su padre la había visto, que la había tenido en cuenta, que en su última decisión la había considerado como algo más que un nombre secundario. Pero lo que encontró fue vacío, y ese vacío dolió más que cualquier otra cosa. Esa noche nadie descansó bien. Comenzaron las llamadas, los mensajes cruzados, las interpretaciones. Porque cuando un testamento no satisface a todos, se inicia una guerra silenciosa, hecha de recuerdos, suposiciones y teorías. ¿Por qué decidiste así? ¿A quién intentabas proteger? ¿A quién dejaste fuera? ¿O simplemente actuaste según tu criterio? Las preguntas se multiplicaron. Las respuestas no aparecieron. Y mientras tanto, una idea empezó a tomar forma en la mente de esa hija. Tal vez el testamento no era solo una distribución económica. Tal vez era un mensaje final, una verdad que Abraham nunca expresó en vida, pero decidió dejar por escrito. Una verdad sobre ella misma, aunque aún no estaba del todo clara, porque había una parte del testamento que no se había tratado públicamente.
Las llamadas que nunca obtuvieron respuesta. Las charlas que siempre quedaron inconclusas. No se trataba únicamente de dinero. Nunca lo fue. Había algo más hondo, algo pendiente, algo que jamás se resolvió. Según esa cláusula, Abraham dejó constancia de que su vínculo con esa hija estuvo marcado por desacuerdos imposibles de conciliar. Diferencias de principios, decisiones y trayectorias. No hablaba de ausencia de amor. No mencionaba abandono. Hablaba de decepción. Y esa palabra, aunque no apareciera de forma explícita, atravesaba cada línea del documento. Para ella, escuchar aquello fue devastador. No porque ignorara la complejidad de la relación, sino porque jamás imaginó que su padre dejaría esa sentencia fijada en un papel, sellada legalmente, como su mensaje final. No había margen para responder. No existía derecho a réplica. Abraham ya no estaba, y esa ausencia hizo la herida aún más profunda. Alguien preguntó si esa cláusula podía ser impugnada. El abogado respondió sin rodeos. Legalmente era válida. El silencio volvió a instalarse. Pero esta vez no resultó incómodo. Fue doloroso, porque todos comprendieron que el testamento no solo repartía bienes, sino que también reordenaba la historia familiar. Aquella noche, la hija se marchó sin despedirse. No lloró frente a los demás. No protagonizó escenas. Guardó su dolor para sí. Sin embargo, quienes la vieron irse coincidieron en algo después. Nunca la habían visto tan rota. En los días siguientes comenzaron los diálogos privados, las llamadas a abogados externos, las consultas discretas. Porque, aunque el testamento era claro, las emociones no lo eran. ¿Era justo que un padre juzgara a su hija de esa manera? ¿Era correcto dejar una herida abierta como herencia? ¿O era simplemente la forma en que Abraham expresaba una verdad que nunca se atrevió a enfrentar en vida? Algunos defendieron su decisión. Decían que Abraham siempre había sido un hombre inflexible. Creía en el orden, el control y las consecuencias. No toleraba lo que consideraba traiciones personales o familiares. Otros fueron más severos. Afirmaron que ese testamento no cerraba ciclos, sino que los rompía, que no era un cierre, sino una imposición final, una manera de conservar el poder, incluso desde la ausencia. Y en medio de todo, una pregunta comenzó a circular en voz baja. ¿Era esa verdad escrita la verdad completa? Porque había algo que no terminaba de encajar. Algunos recordaron conversaciones privadas con Abraham, años atrás, en las que hablaba con nostalgia de esa misma hija. Otros aseguraron que, en momentos de fragilidad, parecía arrepentido. Entonces, ¿por qué un desenlace tan turbulento? Fue ahí cuando surgió otra teoría, algo que nadie se atrevía a decir en público, pero que muchos pensaron. ¿Y si el testamento no solo reflejaba lo que Abraham sentía, sino también la influencia de alguien más en esa decisión final? La duda permanecía, porque cuando un testamento genera más interrogantes que respuestas, la historia no termina allí, y menos aún en una familia donde el pasado pesa tanto como el presente. Cuando la sala quedó vacía y las luces se apagaron, nadie pudo afirmar que todo había concluido. El testamento de Abraham Quintanilla ya había sido leído. Las firmas estaban en su sitio, los documentos sellados. Pero la historia apenas comenzaba, porque hay legados que no se miden en dinero, sino en fracturas.